6 de junio de 1944, 6:30 de la mañana, Playa Omaha en las costas de Normandía, donde la invasión más grande de la historia estaba convirtiéndose en la masacre más sangrienta que las fuerzas estadounidenses experimentarían durante toda la guerra. En Europa, mientras hombres morían por docenas en el agua y en la arena bajo fuego que parecía venir de todas direcciones simultáneamente, sin posibilidad de escapar ni de responder efectivamente. El sargento John Robert Slaughter del Regimiento 116 de la División de Infantería 29 avanzaba a través de agua que le llegaba al pecho hacia una playa donde las ametralladoras alemanas barrían cada metro de arena con fuego que convertía a hombres en cadáveres antes de que pudieran dar 3 pasos fuera del agua que supuestamente los había protegido durante la aproximación desde las lanchas de desembarco. El fuego de ametralladoras desgarraba las olas a su alrededor, levantando columnas de agua donde las balas impactaban buscando carne humana que destrozar. Los proyectiles de artillería explotaban en el oleaje creando géiseres que lanzaban fragmentos de metal en todas direcciones, matando hombres que habían sobrevivido el viaje desde Inglaterra, solo para morir a metros de una playa que nunca alcanzarían. Hombres morían por docenas en el agua y en la arena de maneras que ningún entrenamiento había preparado a nadie para presenciar. Cuerpos flotaban boca abajo en las olas teñidas de rojo. Heridos gritaban pidiendo ayuda que nadie podía proporcionar mientras se desangraban en la arena. El caos era tan completo que muchos simplemente se quedaron paralizados esperando morir porque moverse parecía tan inútil como quedarse quieto. Slaughter tenía 34 años de edad, una década mayor que la mayoría de los soldados que lo rodeaban y que ahora estaban muriendo a su alrededor, en números que nadie tendría tiempo de contar hasta que la batalla terminara y los equipos de registro comenzaran el trabajo sombrío de identificar los muertos. Pesaba 104 kilogramos distribuidos en 1,75 m de estatura, excediendo por mucho los estándares militares que especificaban cuánto debía pesar un soldado de su altura para ser considerado apto para el combate que ahora estaba experimentando de la manera más brutal posible. Cuando se había alistado en 1942 respondiendo al llamado de su país después de Pearl Harbor, el sargento de reclutamiento había mirado los resultados de su examen físico con el ceño fruncido de alguien que estaba a punto de rechazar a un voluntario que no cumplía con los estándares que los manuales especificaban sin excepción. Pesas 18 kilos más del límite permitido para tu altura, había dicho el sargento con el tono de alguien comunicando una sentencia inapelable. No podemos aceptarte con ese sobrepeso que te haría una carga para cualquier unidad de combate a la que fueras asignado. Slaughter había argumentado con la persistencia de alguien que no aceptaba no como respuesta, cuando sabía que la respuesta estaba equivocada, basándose en evidencia que nadie quería considerar, porque contradecía lo que los manuales decían sobre peso y capacidad militar. Había servido en la Guardia Nacional de Virginia antes de la guerra durante 5 años completos, donde había demostrado que su peso no impedía que realizara todas las funciones que un soldado debía realizar. Tenía experiencia militar que la mayoría de los reclutas no poseían. Era fuerte de maneras que las tablas de peso no podían medir. Podía marchar cargando equipo completo durante kilómetros sin quedarse atrás de hombres más delgados que supuestamente estaban en mejor condición física, según los estándares que los médicos aplicaban. El peso no era grasa acumulada por vida sedentaria, era músculo construido a través de años de trabajo agrícola, que había forjado un cuerpo capaz de esfuerzos que hombres más ligeros no podían igualar. El sargento de reclutamiento había permanecido escéptico porque los manuales eran claros sobre los límites de peso y porque hacer excepciones creaba precedentes que complicaban la administración de un ejército que necesitaba procesar millones de reclutas usando criterios estandarizados que no dejaban espacio para evaluaciones individuales. Pero eventualmente procesó el alistamiento de Slaughter con una exención que fue anotada en su expediente, junto con una recomendación que lo seguiría durante meses, una recomendación que decía que debido a su peso excesivo, debería ser asignado a funciones no relacionadas con el combate, donde su condición física supuestamente deficiente no pondría en peligro a otros soldados ni comprometería operaciones. Cuando Slaughter se presentó a la División 29 de Infantería para comenzar su entrenamiento, las burlas comenzaron inmediatamente con la crueldad casual que los grupos de hombres jóvenes frecuentemente despliegan contra cualquiera que sea diferente de maneras visibles que invitan comentarios que pretenden ser humorísticos, pero que cortan más profundo de lo que quienes los hacen imaginan. Otros soldados,
Hombres jóvenes, en su mayoría de veintitantos años, que pesaban entre 68 y 77 kilos y que se consideraban ejemplos de lo que un soldado debía ser físicamente. Lo llamaban gordito, barrigón, y cosas peores que Slaughter soportó en silencio porque responder solo habría empeorado una situación que no podía cambiar mediante palabras. Los oficiales cuestionaban abiertamente si podría mantener el paso durante las marchas forzadas que el entrenamiento de infantería requería para preparar a los soldados para las realidades del combate, donde la capacidad de moverse rápidamente con equipo pesado frecuentemente determinaba quién vivía y quién moría en situaciones donde segundos importaban más que cualquier otra cosa. Su comandante de compañía sugirió repetidamente que estaría mejor asignado a funciones de suministro o administración, donde la aptitud física importaba menos y donde su peso no sería una desventaja que potencialmente pondría en peligro a los hombres que dependían de que cada miembro de la unidad pudiera cumplir su función sin convertirse en una carga que otros tuvieran que compensar. Durante el entrenamiento en Inglaterra, preparándose para el día D, que todos sabían vendría, aunque nadie sabía exactamente cuándo ni dónde. El peso de Slaughter se convirtió en un tema constante de discusión entre los oficiales, que evaluaban qué soldados estaban listos para el combate y cuáles debían ser reasignados a funciones donde sus deficiencias no costarían vidas. Falló el primer examen de aptitud física porque los estándares habían sido diseñados para hombres de peso normal y porque nadie había considerado que alguien podía estar en excelente condición física, mientras excedía los límites de peso que los manuales especificaban como requisitos mínimos para servicio de combate. Luchaba con los cursos de obstáculos que habían sido diseñados para hombres más ligeros, que podían trepar cuerdas y saltar barreras con agilidad, que su masa corporal hacía difícil, aunque no imposible, si le daban tiempo suficiente para completar los recorridos usando fuerza bruta, donde otros usaban velocidad. Terminaba último en las carreras cronometradas que formaban parte de las evaluaciones regulares, porque correr no era su fortaleza y porque cargar 104 kilos a través del terreno requería más esfuerzo que cargar 70 kilos, sin importar cuán fuerte fueras o cuánta determinación tuvieras. Los oficiales médicos recomendaron formalmente que fuera reasignado a funciones de retaguardia, donde su peso no comprometería operaciones de combate. Su comandante de batallón estuvo de acuerdo con la evaluación después de revisar los informes que documentaban cada falla y cada dificultad que Slaughter había experimentado durante el entrenamiento. Slaughter era demasiado gordo para combate de primera línea, según todos los que tenían autoridad para decidir su destino. Ralentizaría a su unidad en situaciones donde la velocidad podía significar la diferencia entre éxito y fracaso. Se convertiría en una baja rápidamente, porque no podría moverse tan rápido como las situaciones de combate frecuentemente demandaban. Era mejor usarlo donde su peso no fuera una desventaja que pusiera en peligro a otros. Pero Slaughter rechazó la reasignación con la terquedad de alguien que se había alistado para luchar y no para empujar papeles en alguna oficina de retaguardia, mientras otros hombres hacían el trabajo que él había venido a hacer cuando decidió que su país lo necesitaba en el frente y no detrás de un escritorio. Trabajó más duro que cualquier otro soldado en su compañía para demostrar que las evaluaciones estaban equivocadas. Entrenaba más tiempo cuando otros descansaban. Cargaba equipos más pesados de lo requerido para probar que podía manejar cualquier cosa que el combate le demandara. Mejoró sus puntuaciones en los exámenes de aptitud física gradualmente a través de esfuerzo que nadie podía cuestionar, aunque los resultados todavía lo dejaban por debajo de los estándares ideales. Demostró que podía mantener el paso en las marchas a pesar de su peso, porque la resistencia construida a través de años de trabajo agrícola le daba capacidad que los exámenes no medían, pero que el combate real valoraría más que cualquier puntuación en carreras cronometradas, eventualmente. Con reluctancia que dejaron clara en cada conversación sobre el tema, sus comandantes le permitieron permanecer con una compañía de infantería de primera línea, aunque siguieron siendo escépticos sobre su efectividad en combate real, donde las condiciones serían infinitamente más demandantes que cualquier ejercicio de entrenamiento. Ahora, en la mañana del día D, avanzando a través de la zona de muerte de la playa Omaha, donde hombres morían a su alrededor a velocidades que nadie había anticipado cuando planificaron la invasión, Slaughter estaba a punto de demostrar que el peso no tenía nada que ver con la efectividad en combate. Los oficiales que lo habían llamado demasiado gordo habían confundido apariencia física con capacidad de maneras que las próximas 18 horas expondrían como completamente erróneas.
Tener sobrepeso no significaba ser incapaz de ninguna manera que importara, cuando las balas volaban y cuando la supervivencia dependía de determinación, habilidad y coraje en lugar de ajustarse a tablas de peso que medían algo completamente irrelevante para lo que el combate realmente demandaba. Durante las siguientes 18 horas, desde las 6:30 de la mañana del 6 de junio hasta la medianoche de ese mismo día que cambiaría la historia del mundo, John Slaughter mataría a 76 soldados alemanes confirmados, más que cualquier otro soldado estadounidense en todo el día D. Demostraría que la efectividad en combate venía de la determinación, la habilidad y el coraje, no de ajustarse a tablas de peso diseñadas por burócratas que nunca habían experimentado el combate real, donde sus estándares serían puestos a prueba contra la realidad que no respetaba manuales ni regulaciones. Para entender cómo Slaughter se convirtió en uno de los soldados más letales del día D, es necesario comprender su historia y por qué su peso, visto como una desventaja por las autoridades militares, era en realidad completamente irrelevante para sus capacidades de combate que ningún examen físico había logrado medir. John Robert Slaughter nació el 15 de marzo de 1910 en Roanoke, Virginia, en una familia de granjeros donde el trabajo físico era constante y necesario para sobrevivir en una época cuando la agricultura todavía dependía principalmente de la fuerza humana y animal en lugar de la maquinaria que eventualmente transformaría el campo estadounidense. Creció en una granja familiar donde las tareas físicas comenzaban antes del amanecer y terminaban después del anochecer, donde no había vacaciones porque los animales necesitaban ser alimentados todos los días y porque las cosechas no esperaban a que los granjeros descansaran antes de continuar con el trabajo, que determinaba si la familia comería o pasaría hambre. Desde los 10 años de edad, Slaughter realizaba tareas agrícolas que construyeron una fuerza física extraordinaria, que ningún gimnasio podía replicar porque el trabajo real bajo el sol demandaba esfuerzos sostenidos, que los ejercicios controlados no podían igualar. Cargaba pacas de heno que pesaban más de lo que muchos hombres adultos podían levantar. Levantaba sacos de alimento para animales que habrían agotado a trabajadores urbanos en minutos. Araba campos tirando de equipos que requerían fuerza constante durante horas. Movía maquinaria agrícola que no tenía ruedas ni manijas diseñadas para facilitar el transporte. Reparaba cercas clavando postes en tierra que resistía cada golpe del mazo. El trabajo era duro y continuo, de maneras que construyeron masa muscular que no desaparecería simplemente porque tablas militares decían que pesaba demasiado para su altura según estándares diseñados para poblaciones urbanas que nunca habían experimentado el trabajo físico que la vida agrícola demandaba. Para finales de su adolescencia, Slaughter podía levantar pesos que dejaban exhaustos a hombres más delgados que supuestamente estaban en mejor condición física, según los criterios que los médicos usaban para evaluar aptitud. Podía trabajar todo el día en los campos, sin cansarse de maneras que agotaban a trabajadores que no habían crecido con las demandas que la agricultura imponía sobre cuerpos que se adaptaban o fallaban. Su resistencia, construida a través de años de trabajo agrícola que no ofrecía descansos, cuando el cuerpo los pedía porque las vacas necesitaban ser ordeñadas y los campos necesitaban ser atendidos sin importar cuán cansado estuvieras, excedía lo que la mayoría de los hombres podían lograr mediante cualquier programa de entrenamiento diseñado en gimnasios urbanos. El tema del peso surgió por primera vez cuando Slaughter se alistó en la Guardia Nacional de Virginia en 1936 a los 26 años de edad, buscando servir a su país de alguna manera mientras continuaba trabajando en la granja familiar que todavía necesitaba sus manos para funcionar. Su peso ya era de 95 kilos cuando se presentó para el examen físico que determinaría si era apto para el servicio militar que había decidido que quería realizar, además de sus responsabilidades agrícolas. Los estándares militares de peso y altura decían que debería pesar no más de 79 kilos para su estatura de 1,75 m, una diferencia de 16 kilos, que los médicos anotaron en su expediente como exceso de peso, que técnicamente debería haberlo descalificado para el servicio. Los oficiales médicos anotaron su peso excesivo en los registros, pero le permitieron servir en la Guardia Nacional, porque la Guardia necesitaba hombres y porque Slaughter estaba saludable en todos los demás aspectos, que los exámenes podían medir, aunque su peso excediera los límites que los manuales especificaban. Slaughter sirvió 5 años en la Guardia, principalmente ejercicios de fin de semana y entrenamiento de verano que no interferían con su trabajo agrícola.
y que le permitían servir a su país mientras continuaba las responsabilidades que la granja familiar demandaba de él. Se desempeñó bien durante esos 5 años de maneras que demostraban que su peso no impedía que realizara las funciones que un soldado debía realizar para ser considerado efectivo. Sus puntuaciones de aptitud física eran aceptables a pesar de su peso, porque la fuerza y la resistencia que había construido compensaban cualquier desventaja que su masa corporal pudiera crear en ejercicios diseñados para hombres más ligeros. Su puntería era excelente porque la coordinación y la estabilidad que años de trabajo físico habían desarrollado se traducían en capacidad de mantener un rifle firme y de apretar el gatillo sin movimientos involuntarios que desviaran los disparos de sus blancos previstos. Fue promovido a cabo basándose en su desempeño que sus superiores no podían ignorar, aunque su peso siguiera excediendo los estándares que los manuales especificaban para soldados de su estatura. Cuando dejó la guardia en 1941, su expediente de servicio anotaba que a pesar de tener sobrepeso según las regulaciones, había sido un soldado capaz que cumplía sus funciones satisfactoriamente. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor en diciembre de 1941, Slaughter decidió realistarse porque sentía que su país lo necesitaba de maneras que no podía ignorar, mientras otros hombres iban a luchar en su lugar. Tenía 31 años de edad cuando se presentó en la oficina de reclutamiento, una década mayor que la mayoría de los voluntarios que llenaban las filas de un ejército que estaba expandiéndose más rápido de lo que nadie había anticipado cuando la guerra comenzó. Pesaba 104 kilos después de años de trabajo agrícola que había continuado añadiendo músculo a un cuerpo que ya era más grande y más fuerte que la mayoría. Sabía que tenía sobrepeso según los estándares militares porque esos estándares no habían cambiado desde su tiempo en la Guardia Nacional y porque los límites de peso no distinguían entre grasa y músculo cuando evaluaban si un hombre era apto para el Zietsentue, servicio. Pero creía que su fuerza y su experiencia militar previa lo hacían valioso de maneras que las tablas de peso no podían capturar, y que solo el combate real podría demostrar cuando llegara el momento de probar que los estándares estaban equivocados sobre lo que realmente importaba. El rechazo inicial del sargento de reclutamiento lo frustró profundamente porque sabía basándose en años de experiencia que era físicamente capaz, a pesar de lo que los números decían sobre cuánto debería pesar alguien de su altura. Lo había demostrado en la Guardia Nacional durante 5 años de servicio, donde nadie había cuestionado su capacidad para realizar las funciones que un soldado debía realizar. Lo había demostrado a través de décadas de trabajo agrícola, que había forjado un cuerpo capaz de esfuerzos sostenidos que habrían derrotado a hombres más delgados que supuestamente estaban en mejor condición física, según los criterios que los médicos aplicaban. Pero las regulaciones militares eran inflexibles en maneras que no dejaban espacio para evaluaciones individuales, que consideraran las circunstancias específicas de cada caso, en lugar de aplicar criterios uniformes a millones de hombres que eran tratados como estadísticas en lugar de individuos. La exención que finalmente permitió su alistamiento vino acompañada de la recomendación para asignación no relacionada con combate, que reflejaba la creencia militar de que los soldados con sobrepeso no podían manejar las demandas físicas del combate, que supuestamente requería hombres ligeros y ágiles. La suposición era que los soldados pesados se cansarían rápidamente durante operaciones sostenidas, que tendrían dificultades con las cargas de equipo que el combate de infantería requería, y que se convertirían en responsabilidades para sus unidades en lugar de contribuyentes efectivos que aportaran valor. Slaughter sabía que esta suposición estaba equivocada, basándose en su experiencia personal, pero no podía convencer a las autoridades sin demostrarlo en combate real, donde los resultados hablarían más fuerte que cualquier argumento que pudiera hacer con palabras. El entrenamiento en Estados Unidos durante 1942 y 43 mostró la persistencia del prejuicio basado en el peso de maneras que Slaughter soportó con la paciencia de alguien que sabía que eventualmente tendría la oportunidad de demostrar que todos estaban equivocados sobre lo que su peso significaba para su capacidad militar. Los instructores de entrenamiento físico lo hacían correr kilómetros extras supuestamente para ayudarlo a perder peso, aunque el ejercicio adicional solo aumentaba su apetito y mantenía la masa muscular, que las tablas interpretaban como exceso que debía ser eliminado. Lo ponían en dietas restringidas que lo dejaban hambriento sin reducir significativamente su peso, porque el músculo no desaparecía simplemente porque comías menos y porque su metabolismo había sido forjado por años de trabajo físico que demandaba combustible para funcionar. Lo eximían de ciertos ejercicios de entrenamiento que asumían que no podía completar, negándole la oportunidad
oportunidad de demostrar que sus suposiciones estaban equivocadas y que podía hacer lo que decían que no podía hacer si simplemente le daban la oportunidad de intentarlo. El mensaje constante era que su peso lo hacía deficiente sin importar cuál fuera su desempeño real en las actividades que realmente completaba, como si el número en la báscula fuera más importante que los resultados que producía en el campo de entrenamiento. Pero Slaughter se desempeñaba adecuadamente en la mayoría del entrenamiento cuando le permitían participar sin restricciones, basadas en suposiciones sobre lo que su peso le impedía hacer. Podía marchar cargando equipo completo durante las distancias que el entrenamiento requería sin quedarse atrás de hombres más ligeros, que supuestamente estaban en mejor condición física, pero que no tenían la resistencia que décadas de trabajo agrícola habían construido en su cuerpo. Podía completar los cursos de obstáculos, aunque más lentamente que otros porque la velocidad no era su fortaleza, pero porque la determinación y la fuerza bruta eventualmente lo llevaban a través de cada obstáculo que enfrentaba. Calificó como tirador experto con el rifle M1 Garand, alcanzando puntuaciones que excedían lo que la mayoría de los soldados lograban, porque su estabilidad natural y su coordinación se traducían en disparos precisos que encontraban sus blancos consistentemente. Su conocimiento táctico basado en su experiencia en la Guardia Nacional era sólido de maneras que impresionaban a instructores que esperaban que un granjero con sobrepeso no tuviera nada que ofrecer más allá de fuerza bruta. La única área donde consistentemente tenía dificultades era en las carreras cronometradas y los ejercicios que requerían velocidad, porque mover 104 kilos rápidamente requería más esfuerzo que mover 70 kilos, y porque su cuerpo había sido construido para resistencia y fuerza sostenida, en lugar de explosión de velocidad. Pero el combate, Slaughter entendía basándose en su entrenamiento y en las historias de veteranos que había escuchado. Raramente era sobre correr rápido de la manera que los exámenes cronometrados medían. Era sobre resistencia para mantenerse luchando durante horas cuando otros se agotaban. Sobre fuerza para cargar equipo y armas y munición a través de terreno que no ofrecía descanso. Sobre determinación para continuar avanzando cuando cada fibra de tu cuerpo quería rendirse y buscar cobertura. Estas cualidades las poseía en abundancia, aunque ningún examen de aptitud física las midiera, porque los exámenes habían sido diseñados para evaluar criterios que no capturaban lo que realmente importaba cuando las balas comenzaban a volar. Cuando la División 29 se desplegó a Inglaterra en octubre de 1943 para prepararse para la invasión de Francia que todos sabían vendría, aunque nadie sabía exactamente cuándo. El peso de Slaughter siguió siendo un tema de preocupación para oficiales que no podían ver más allá del número en la báscula. Las raciones británicas, combinadas con la oportunidad limitada para ejercicio físico durante el invierno inglés, causaron que ganara peso adicional en lugar de perderlo como los médicos esperaban que ocurriera. Para marzo de 1944, pesaba 109 kilos, el peso más alto que había alcanzado en su vida y suficiente para disparar nuevas alarmas entre los oficiales médicos que revisaban periódicamente los expedientes buscando soldados que debían ser reasignados antes de que la invasión comenzara. Los oficiales médicos recomendaron nuevamente su reasignación a funciones no relacionadas con combate. Su comandante nuevamente estuvo de acuerdo en que Slaughter era demasiado gordo para el combate que se aproximaba. Slaughter luchó contra la recomendación con toda la terquedad que había demostrado durante 2 años de cuestionamientos constantes sobre su capacidad para servir en el rol que había elegido cuando se alistó para luchar en lugar de empujar papeles. Argumentó que su experiencia previa en la Guardia Nacional lo hacía más valioso que reclutas sin ninguna experiencia militar, que pesaban menos, pero que no sabían nada sobre lo que el combate real demandaba de los hombres que lo enfrentaban. Demostró su capacidad para manejar las cargas de equipo que el combate de infantería requería, llevando voluntariamente más peso durante los ejercicios de entrenamiento que otros soldados para probar que las suposiciones sobre sus limitaciones estaban equivocadas. Mejoró sus puntuaciones de aptitud física a través de entrenamiento adicional que realizaba por su cuenta cuando otros descansaban, porque sabía que los números importaban para los burócratas que decidían su destino, aunque esos números no capturaran lo que realmente importaba.
se ofreció voluntario para cada asignación difícil que pudiera demostrar su capacidad, porque sabía que las palabras no convencerían a nadie, pero que los resultados eventualmente tendrían que ser reconocidos por oficiales que no podían ignorar el desempeño indefinidamente, eventualmente más por agotamiento con su persistencia que por confianza real en sus capacidades. Sus comandantes le permitieron permanecer con la compañía D del Regimiento 116 de Infantería, que participaría en la invasión del día D. Participaría a pesar de ser, en palabras de su comandante, que quedaron registradas en documentos que sobrevivirían la guerra. El soldado más gordo del batallón. El plan de invasión llamaba a la compañía D a desembarcar en la primera oleada a las 6:30 de la mañana en un sector de la playa Omaha, designado Dog Green, que la inteligencia había sugerido tenía defensas alemanas moderadas, basándose en reconocimiento aéreo que no había logrado identificar la verdadera fortaleza de las posiciones enemigas. La realidad que encontraron fue catastrófica, de maneras que ningún plan había anticipado, y que convirtieron Dog Green en el sector más sangriento de toda la invasión, donde las bajas excedieron cualquier estimación que los planificadores habían considerado posible. Las fuerzas alemanas habían fortificado Dog Green con nidos de ametralladoras posicionados para cubrir cada metro de playa, con fuego cruzado que no dejaba zonas muertas donde los atacantes pudieran encontrar refugio, posiciones de artillería que habían registrado previamente cada sección de la playa y del agua, aproximándose a ella para que los artilleros pudieran colocar proyectiles exactamente donde causarían máximo daño sin necesidad de ajustar el fuego durante el ataque. Obstáculos diseñados para canalizar a los atacantes hacia zonas de muerte predeterminadas, donde las ametralladoras los masacrarían antes de que pudieran alcanzar cobertura que simplemente no existía en una playa abierta bajo fuego desde posiciones elevadas. Los alemanes tenían campos de fuego claros que cubrían toda la playa desde el agua hasta los acantilados que los atacantes tenían que escalar para alcanzar las posiciones defensivas que los estaban masacrando. Estaban esperando exactamente este ataque porque sabían que la invasión vendría eventualmente y porque habían tenido meses para preparar defensas que convertirían cualquier desembarco en una carnicería que ningún coraje podría superar sin pagar un precio terrible en vidas humanas. Cuando Slaughter salió de la lancha de desembarco hacia agua que le llegaba al pecho, inmediatamente comenzó a recibir fuego de múltiples direcciones mientras luchaba por avanzar hacia una playa que parecía imposible de alcanzar vivo. A su alrededor, hombres caían heridos o muertos en el agua que se teñía de rojo con cada baja adicional. Los gritos de los heridos se mezclaban con el ruido de las explosiones y el tableteo de las ametralladoras, que no dejaban de disparar porque los alemanes tenían munición suficiente para continuar indefinidamente. Slaughter avanzó porque detenerse significaba morir con certeza. Mientras avanzar al menos ofrecía la posibilidad de alcanzar algún tipo de cobertura donde pudiera comenzar a responder al fuego que lo estaba cazando junto con todos los demás hombres que intentaban sobrevivir los primeros minutos de la invasión. Alcanzó la playa arrastrándose los últimos metros, porque caminar erguido era suicidio, cuando las balas pasaban a centímetros sobre la arena, buscando cualquier silueta que se elevara por encima del nivel del suelo. Encontró refugio detrás de uno de los obstáculos de acero que los alemanes habían colocado para detener tanques, pero que ahora servían como la única cobertura, disponible para hombres que no tenían otro lugar donde esconderse del fuego que los estaba diezmando. Desde esa posición comenzó a hacer lo que el combate demandaba, sin importar lo que los exámenes físicos dijeran sobre su capacidad para hacerlo. Comenzó a matar alemanes con la precisión que años de práctica de tiro habían desarrollado y con la determinación que ningún examen había medido. Su primera baja confirmada fue un ametrallador alemán en una posición elevada, que estaba barriendo la playa con fuego que mataba a hombres con cada ráfaga. Slaughter identificó la posición, apuntó cuidadosamente con su rifle M1 Garand y disparó un solo tiro que encontró su blanco y silenció el arma que había estado matando a sus compañeros. Durante las siguientes horas, Slaughter avanzó metódicamente hacia los acantilados, eliminando posiciones alemanas una por una con la paciencia de alguien que entendía que la prisa significaba errores y que los errores significaban muerte en un ambiente donde cada movimiento atraía fuego de enemigos que defendían terreno, que conocían íntimamente. Para el mediodía, había matado 38 alemanes confirmados en la playa y en los acantilados, usando una combinación de fuego de rifle preciso y granadas lanzadas contra posiciones que no podía alcanzar con disparos directos.
cuando su unidad finalmente alcanzó la cima de los acantilados y comenzó a avanzar hacia el pueblo de Vierville-sur-Mer, que era el primer objetivo tierra adentro, Slaughter lideró asaltos contra posiciones alemanas que habían detenido a otros grupos que intentaban avanzar por rutas similares. 14 alemanes más murieron durante la captura de Vierville cuando Slaughter limpió edificios y posiciones fortificadas con la determinación de alguien que había aprendido durante las horas anteriores que el único camino hacia la supervivencia era hacia adelante, a través del enemigo. Durante la tarde, cuando los alemanes comenzaron a retirarse hacia posiciones más defendibles en el interior, Slaughter disparó contra tropas en retirada con precisión que convirtió la retirada organizada en una masacre donde los alemanes morían antes de alcanzar la cobertura que buscaban. 9 alemanes más cayeron durante esa fase del combate cuando Slaughter usó su puntería experta para alcanzar blancos a distancias que otros tiradores no podían igualar, con la consistencia que él demostraba disparo tras disparo. Durante los contraataques nocturnos que los alemanes lanzaron intentando recuperar el terreno perdido, Slaughter defendió posiciones con una ferocidad que repelió asaltos que habrían arrollado a defensores menos determinados. 15 alemanes más murieron durante esos contraataques, elevando el total de Slaughter a 76 bajas confirmadas cuando la medianoche marcó el final del día más largo y más sangriento en la historia del ejército estadounidense. 76 alemanes muertos por las acciones de Eisenstein, un solo hombre durante 18 horas de combate continuo, que habrían agotado a soldados más jóvenes y supuestamente más aptos, que no tenían la resistencia que décadas de trabajo agrícola habían construido. Más bajas confirmadas que cualquier otro soldado estadounidense logró durante todo el día D, conseguidas por el hombre que las autoridades militares habían querido reasignar a funciones de retaguardia porque era demasiado gordo para combate de primera línea. Los oficiales que lo habían llamado demasiado gordo observaron cómo demostraba que estaban equivocados 76 veces durante el 6 de junio, cuando cada baja alemana confirmada era testimonio de que las tablas de peso medían peso y no capacidad. Lo llamaron demasiado gordo para el frente. Luego, mató a 76 alemanes en un día y todos dejaron de hablar sobre su peso porque los resultados hablaban más fuerte que cualquier número en una báscula o cualquier estándar en un manual diseñado por burócratas que nunca habían experimentado el combate, donde sus estándares serían probados contra la realidad que no respetaba regulaciones. La determinación derrotó los prejuicios, la habilidad derrotó las suposiciones. El soldado demasiado gordo se convirtió en el soldado más letal de la playa, más sangrienta del día más importante de la guerra.